Hola faraduleros, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en un video más. El día de hoy hablaremos de la biografía, de la historia de un actor y cantante muy reconocido, que por supuesto muchos van a recordar y que muchos van a recordar alguna telenovela, alguna película, alguna obra de teatro o algún disco en el cual participó. Veremos la historia de David Reynoso. Acompáñame a descubrir qué fue de él. David Reynoso fue un actor novillero, director de cine, actor de doblaje, cantante y diputado mexicano, que participó en más de 174 películas, entre las que más recordadas, el clásico Viento Negro. Hoy lo recordamos a 27 años de su fallecimiento. Recuerda darle me gusta y suscribirte a este video. David Reynoso Flores nació en Aguascalientes el 29 de enero de 1926. Su padre trabajaba en circos, haciendo de personajes característicos de este tipo de espectáculos como de hombre mono o de hombre mosca, por lo que David se vio envuelto en el espectáculo desde muy joven, pero a diferencia de su padre, por quien, hay que decirlo, sentía un gran orgullo, el joven probó diferentes oficios. Así trabajó como taxista, repartidor de refrescos en tiendas de abarrotes, manejando un camión, entre otros. Inclusive quiso ser torero. Como novillero llegó a torear en diferentes plazas y festivales, sin escapar de las cornadas que lo llevaron a convencerse de que su futuro no estaba en la fiesta brava. Lo que sí hacía muy bien era hablar de toros y empezó a hacer crónicas en la radio de Aguascalientes. Con voz fuerte y grave su estilo gustó mucho y terminó de locutor y empezó a desarrollar su gusto por el canto y fue contratado para cantar en diferentes restaurantes y cantinas de la ciudad. En 1952 se casó con Berta Martínez, quien había sido su novia por un largo tiempo. Berta fue su compañera de toda la vida y formaron un matrimonio sólido con 4 hijos. 2 de ellos, Jorge y Sergio, siguieron los pasos de su padre en la actuación. En Aguascalientes, David conoció y se hizo muy amigo de Antonio Aguilar, quien ya tenía una carrera sólida en el medio artístico, y le insistía a David para que se lanzara de cantante y empezó a darle oportunidades en las presentaciones que realizaba por todo México. Y le dio la oportunidad de debutar en una de sus películas, La Cama de Piedra, en 1958. Por insistencia de Antonio Aguilar, David abandonó Aguascalientes junto a su esposa a buscarse la vida en las artes escénicas en la Ciudad de México. En la capital consiguió trabajo como locutor de radio y fue ahí donde el director de cine Roberto Gabaldón, quien impresionado por la elevada estatura del joven, así como por su cara de rasgos fuertes, lo incluyó en el reparto de su película Aquí está Heraclio Bernal, en 1957, que era protagonizada precisamente por su hermano del alma, Antonio Aguilar. A partir de entonces, David empezó a volar con sus propias alas y a hacerse de un nombre como actor de reparto en las mejores películas de la época, y con las figuras más importantes como María Félix y Dolores del Río, con quien le tocó trabajar en la cinta La Cucaracha, protagonizada por las 2 divas del cine en 1958. Jamás conseguiría ser el galán de cine, ni tampoco le interesaba por su físico de hombre rudo que no correspondía a los rostros preferidos por los directores de la época, como sus contemporáneos, los galanes por excelencia, Julio Alemán o Fernando Casanova. Aunque su talento lo llevó a protagonizar películas como Viento Negro, con la que ganó el reconocimiento no solo en México, sino a nivel internacional con su papel del ingeniero Manuel Iglesias, a quien apodaban El Mayor, filmada en el implacable desierto de Sonora. Convertido ya en una figura importante del cine, David Reynoso siguió haciendo película tras película, así como impulsando su carrera como cantante, grabando varios discos exitosos, en especial en los géneros musicales de mariachi y corridos, y recorriendo el país con sus presentaciones. En 1966 incursionó en el cine de Hollywood con su participación en la película El Mal, coprotagonizando con Glenn Ford y Stella Stevens. De regreso en el cine mexicano lo recordamos en uno de tantos protagónicos como el marido de Lucha Villa en la tragicomedia Semana Santa en Acapulco y el papá de Juliancito en Primera Comunión, así como en El Gángster en 1964 al lado de Arturo de Córdoba,
La Juventud se impone con Enrique Guzmán y Blue Demon contra los Cerebros Infernales en 1968 al lado del luchador Blue Demon. Después de una prolífica carrera, una de las últimas producciones en las que participó fue en los años 90, poco antes de su muerte, en la comedia Mecánica Mexicana, dirigida por Juan Fernando Pérez Gavilán. Una de las pocas telenovelas en las que participó fue Clarisa, en Televisa, en 1993, dando vida a don Jaime Sanabria, un rico hacendado. Y una faceta un tanto desconocida del actor es su paso como actor de doblaje, en la que le dio voz para Latinoamérica al oficial Matute, en la serie de dibujos animados Don Gato y su pandilla, así como al señor Coxwell en Los Supersónicos. El legendario histrión fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, entre 1977 y 1984 y diputado federal en la Ciudad de México. David Reynoso dejó este mundo el 9 de junio de 1994. Debido a cáncer de garganta, a su muerte le sobrevivieron sus hijos Humberto, David, Ruth, Gabriela, Félix Jorge, Sergio Antonio y Liliana, así como su esposa Berta. Sus restos reposan en la Rotonda de los Hombres Ilustres de Sunatal, Aguascalientes, donde es reconocido como uno de los hombres más queridos y donde dejó muchos amigos, y es que a pesar de su imagen ruda y su cara de pocos amigos, los que llegaron a conocerlo aseguran que era todo lo contrario, un hombre alegre, extremadamente educado y amable y cariñoso con sus amigos, así como un devoto padre y esposo, un actor ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Bueno, si es así, dale un me gusta a este video. Si no sabías su historia, dale me gusta. Si nos quieres apoyar, dale me gusta y déjanos un comentario. Te veo en el próximo video con la siguiente historia de que fue de algún famoso. Acompáñame en la siguiente historia.